Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Buen día les dé el Señor en este viernes 31 del mes de julio del año 2020, último día de la semana, pero también último día del mes de julio del 2020. Hoy se celebra a Ignacio de Loyola, mejor conocido como San Ignacio de Loyola. Tras su canonización, fue un religioso español que pasó a la inmortalidad y se convirtió en sujeto de veneración en la Iglesia Católica como consecuencia de haber sido el fundador de la Compañía de Jesús, popularmente conocida como los jesuitas, que es una orden religiosa cuya finalidad es salvar y mejorar al prójimo a través de la consagrada acción evangélica de sus miembros. Cabe destacarse que la Compañía de Jesús, fundada allá por 1540 por Loyola, es al día de hoy la orden religiosa masculina más grande del mundo, extendiéndose su tarea en diversos ámbitos de la vida, como ser la cultura, la religión, la educación y la misión evangelizadora, como entre otros. Ignacio de Loyola, nacido en Azpeitia el 24 de octubre del año 1491, y tal como indicaba el mandato de su familia, Loyola debía seguir la carrera militar, y así allá fue. Aunque la gravísima lesión que sufrió en una de sus intervenciones militares lo alejó definitivamente de la milicia y lo acercaría a la religión. Durante su larga recuperación leyó mucha literatura religiosa y ello terminó por acercarlo a la vocación sacerdotal. En una primera instancia comenzó su acercamiento a la religión de manera más bien espiritual, haciendo retiros y ejercicios espirituales, y luego a ello decidió sumarle una formación completa en la materia. De todos modos, en los primeros tiempos debió sufrir algunas persecuciones por sus particulares ejercicios. En el año 1528, y por el espacio de los siguientes 7 años, realizara en la capital francesa estudios de teología y de literatura, y en 1537 se ordena como sacerdote. Para esta época ya había reunido un importante y fiel número de seguidores, los cuales le ayudarían a su proyecto de creación de la Compañía de Jesús. Hasta que en el año 1540 el Papa aprobó la orden. Loyola y su grupo se dedicaron al trabajo humanitario y a la labor de la enseñanza. Una vez en actividad formal, Loyola fue designado general de la compañía. La organización estructural de la Compañía de Jesús tiene mucho que ver con la militar, aunque toda esa impronta está orientada al servicio de la difusión de la fe en Dios, que por aquel tiempo se encontraba ciertamente en riesgo a razón de la aparición de Martín Lutero. La compañía se alineó a la autoridad del Papa y fue clave en la reconquista de la fe cuando se produjo la Contrarreforma Católica. El 31 de julio del año 1556, Loyola fallece en Roma, pero afortunadamente ya había visto mucho de la siembra de su apuesta, porque para aquel tiempo la compañía ya ejercía una notable influencia en la evangelización y contaba con miles de miembros. Tras su fallecimiento fue beatificado por el Papa Paulo V en el año 1609 y canonizado en mayo de 1622 por el Papa Gregorio V. Su día ha sido establecido el 31 de julio. En esa fecha se le recuerda en todo el mundo. Un poco sobre la vida de San Ignacio de Loyola. Hoy felicitamos a todos los hermanos que llevan por nombre Ignacio, Nacho, Nachito, así como también felicitamos a todas las personas y hermanas que llevan por nombre Ignacia, Nachita, San Ignacio, Íñigo, ciertamente se lo solía decir.
Vamos a la antífona de entrada, Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jeremías capítulo 26, versículo 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor: ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Alabanzas al Señor. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 25. En la aclamación antes del Evangelio, la palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. San Lucas 12:49. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra de hoy es muy clara. En cuanto a que, por ejemplo, mire, escuche usted.
Los que menos quieren escucharte a ti, mi querido hermano, hermana, son los de tu propia comunidad. Los que menos aceptan tus palabras son los mismos de tu casa espiritual, de tu parroquia, de tu templo. Los que menos quieren escuchar tus predicaciones, tus sermones, tus consejos, tus palabras de orientación, etcétera, son los propios de tu comunidad. Esta palabra se cumple hoy, mi querido hermano. Los que menos creen en ti son tus propios hermanos de sangre, son tus propios parientes. Es tu propia familia la que menos cree en ti, la que menos quiere escucharte, la que menos quiere saber que le hables de Dios. Esto es muy claro. Y decía, por ejemplo, en el Salmo 68, más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, sin ningún motivo. Nos detestan, sin ningún motivo. Nos hacen menos, sin ningún motivo, nos hacen a un ladito. ¿Sí? Más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, les caigo gordo. No les simpatizo, porque no les gusta la palabra de vida, porque no la gesticulan, porque se sienten los chichos, porque se sienten los sabiondos, no soportan la enseñanza de otros, como por ejemplo cuando un niño nos habla de Dios y nos da una lección, Dios está hablando a través de ese niño. Pero el soberbio nunca quiere escuchar nada. Es su propia incredulidad, mi querido hermano, hermana. Aleluya. ¿Sí? Dios obra en todos y a través de todos. Hay que escuchar incluso al ignorante, al torpe, porque tiene su propia historia. De 100 palabras que me diga, es probable que 10 me sirvan. Tiene su propia historia y algo bueno he de aprender de él. Por inculto, por ignorante que sea, tiene su propia vida formulada, tiene su propia historia escrita al correr de los años. Y algo he de aprender de él. Y el que no actúa ni procede así, mi amado hermano, es un orgulloso que siente que está bien. Entre nosotros somos los que menos nos queremos atender y los que menos nos queremos escuchar. Y se lo hemos de decirles, hermano, ¿para qué te metes si ya sé lo que tengo que hacer? Yo necesito que me andes diciendo tus letanías, tus cosas. Ya estoy grandecito. La palabra de vida es palabra de vida. Es palabra de corrección, es palabra de amor. Es palabra que nos nutre, que nos edifica. Prestémonos al hermano, a la hermana, a escucharle en el nombre de Jesús lo que nos ha de compartir, lo que nos ha de decir para edificación nuestra, mi amado hermano. Escuchemos incluso al indigente, al borrachito, al inocente, al ignorante, al pobre, al mendigo, entre comillas, por así decirlo, mi amado hermano. Aleluya, alabanza, gloria al Señor. Y Jesús dice que fue donde menos hizo milagros por su incredulidad, por su oposición. Se oponían. Y hasta lo corrían. Sí. Hermanos, abrámonos verdaderamente con sencillez a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene, a lo que Él nos quiere decir. Escuchemos la voz del Señor, amado hermano. Y el Señor concluye diciendo: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo por nuestra incredulidad, por nuestra dureza, por nuestro orgullo. Seamos mansos,
Primera de Pedro 1:25, la palabra de Dios permanece para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, esta es la palabra que se nos está anunciando, querido hermano.